¿En qué se basa la cirugía mucogingival? ¿Qué puntos son los más importantes, los que tenemos que tener en cuenta? Esto, evidentemente, es muy básico, de primero de carrera. Claro que sabemos lo que es una recesión, pero me gusta empezar con esto porque cuando vemos una recesión lo que miramos es, pues eso, la recesión. Sin embargo, de forma muy automática tenemos que ver no solo pues, la mucosa, la encía queratinizada que puede haber, que en este caso es una banda pues, de 1 milímetro más o menos, y una recesión, sino que lo interesante o lo importante a la hora de diagnosticar y de planificar un caso es ver las líneas que dividen unos tejidos con otros, la línea mucogingival, el margen gingival libre y sobre todo, y lo más difícil, es la línea melocementaria, que de hecho hay mucha gente que os dedicáis aquí a estética y es el punto, quizá uno de los puntos más importantes, porque cuando el que va a operar, o si sois vosotros mismos los que vais a operar, es el punto, digamos, el objetivo final va a estar en esa línea melocementaria, que si no la vemos bien es difícil diagnosticar y también es difícil llegar al resultado final. Historia, bueno, no os asustéis que es solo una diapositiva, pero simplemente os intento transmitir que esto no viene de ahora, no es la mucogingival. La muco yo creo que es verdad que ha adquirido esta importancia por lo que os comentaba antes, el tema de la implantología ha hecho que a esto se le dé quizá el valor que desde mi punto de vista evidentemente tiene. Pero es algo que se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Ya en los años 60 se empezaron a hacer injertos, en este caso eran injertos libres, luego Navers publicó en el año 66 un recubrimiento radicular con un injerto libre, intentando hacer un recubrimiento. El primero era simplemente ganar encía queratinizada. Y luego Becker fue el que publicó un éxito, en una revista, un éxito de un recubrimiento radicular. A partir de aquí, por supuesto, viene crece la historia sobre la cirugía mucogingival y el recubrimiento radicular. ¿Cómo funciona? De forma súper esquemática. Perdón, a los que veo que a algunos os voy a ir tapando, o sea que me voy a ir cambiando. ¿Cómo funciona este procedimiento? Mucha literatura, pero quizá cualquiera que haya hecho algo de periodoncia conoce este artículo de Oliver del año 68 que explica en monos la histología de cómo puede ser que un trocito de encía podamos cambiarlo de sitio, dejarlo en una posición diferente y se pegue y forme encía. Básicamente se divide en 3 fases. La primera fase es una fase inicial de 0 a 3 días en la que se forma una capa fina de exudado entre el injerto y el lecho. Esa capa, que es muy importante que no se mueva, favorece una circulación plasmática avascular, no hay vasos, pero hay una circulación plasmática que es lo que nutre a ese injerto, por eso es tan importante que no se mueva, porque si se mueve un poquito ya el injerto se necrosa, y por eso, lo que decía, es tan importante el íntimo contacto. En una segunda fase, que va de los 2 a los 11 días, se empieza a producir una anastomosis entre el injerto y el lecho, empieza la proliferación capilar, es decir, se empiezan a formar vasos sanguíneos que unen el injerto al propio lecho y empieza a producirse la reepitelización. Esta es la razón por la que sigue siendo fundamental que el injerto no se mueva, para nada en estas primeras fases, vamos a decir a grandes rasgos, en las 2 primeras semanas es importantísimo que no se mueva. Luego ya veremos cómo vamos a hacer para que eso no ocurra. Y a partir de ahí es la última fase, que es la fase de maduración de 11 a 42 días, en el que el sistema vascular se transforma ya en un sistema completamente normal, con vasos que pasan de un lado a otro, y es cuando ya vemos la encía totalmente cicatrizada. Y el proceso de queratinización del epitelio, digamos, va a llegar a su fin. Y esto es lo que sí que es verdad que yo noto que depende mucho de unos pacientes a otros, pero con paciencia se acaba produciendo. Como decía, eso es simplemente un pequeño esquema. Pero otro dato importante, y no os asustéis que he hecho un esfuerzo bastante grande por quitar casi todas las literaturas. Esto es algo de artículos, pero a partir de ahí vamos a ver muchos casos clínicos. Este es uno de los artículos más importantes de Carring del año 71, que lo que decía era que cuando se hacía una transposición de mucosa a encía queratinizada veían que en aquellas zonas donde el tejido conectivo que había en la base
se le quitaba el epitelio y se le ponía mucosa encima, poco a poco volvía a salir tejido queratinizado. Es decir, que la importancia está en el conectivo. Si el conectivo de forma natural tenía tejido queratinizado, aunque se lo quitemos se volverá a formar. Entonces, esa es la razón por la que vamos a coger tejido conectivo de zonas queratinizadas, como es el paladar. Y eso es por lo que funciona y podemos transformar encía queratinizada donde no la había. Bien, ¿cuánta encía necesitamos? Somos muchos, aunque también os voy a decir que me gustaría que me interrumpierais en casos clínicos. Si alguien en algún momento tiene una duda en un caso clínico, de verdad, pararme, aunque no lleguemos al final, porque seguramente eso nos ayude a todos. Si tenéis dudas de teoría, yo voy a ir parando en pequeños bloques y resuelvo las dudas que hayan surgido, pero en los casos me pararéis. Me gustaría, si alguien se atreve a decir cuánta encía necesitamos. Sabéis que hay un límite, yo no sé, depende de vuestra formación o de lo que más hacéis en el día a día, pero yo recuerdo perfectamente, y a día de hoy sé que se sigue enseñando, que es bueno tener una pequeña banda de encía queratinizada, ¿no? Que si no tenemos encía queratinizada no funciona, pero ¿cuánto es eso? ¿1 milímetro? ¿2? ¿3? ¿De dónde viene esto? Pues esto viene, que ya veis que no son artículos nuevos, ya con el 62 decía que lo ideal es que teníamos que tener una banda de encía queratinizada mayor a 3 milímetros. Años después, en el año 72, Lang y Lo decían que la cantidad adecuada sería mayor o igual a 2 milímetros, es decir, cuando teníamos 2 milímetros de encía queratinizada era suficiente para mantener la salud. Friedman en el 62 y luego Terry y Berly-Moulin en el año 80 ya no hablan de una cifra, sino que hablan de que lo ideal es tener una banda suficiente, algo adecuado. Adecuada es aquella cantidad de encía que es compatible con la salud periodontal y que evita la retracción del margen gingival durante los movimientos de la mucosa alveolar. Ya no se moja, se dan cuenta de que a lo mejor no es una cuestión de cifra, que dependerá del paciente, dependerá de otros hábitos como es la higiene, pero no dan una cifra. Y, por último, Wenström y Linde en el año 83 digamos, dan en el clavo y en lo que actualmente se reconoce, y es que el control de placa estricto mantiene la salud periodontal incluso en ausencia de encía queratinizada. No la necesitamos. No la necesitamos, pero eso no quiere decir que no sea importante. Pero lo que está demostrado es que si el paciente mantiene una muy buena higiene, aunque sea solo mucosa, puede ser salud. Ahora pensaréis ya, pero es que con mucosa es mucho más difícil cepillarse, por supuesto, pues entonces habrá que ver si el paciente es capaz de mantener ese control de higiene o no, y si no lo mantiene, pues es una muy buena indicación para hacer un injerto, pero si el paciente mantiene una buena higiene, lo único que hay que hacer es observar, y si esa recesión se mantiene en la misma posición, o no esa recesión, sino esa zona con mucosa se mantiene en la misma posición, pues no habría que hacer nada, ¿vale? Esto es algo muy básico, pero que le doy mucha importancia, porque la clave de todo tratamiento en medicina en general, pero en concreto en la cirugía mucogingival, por supuesto que es la indicación, porque sobre todo es que vamos a hacer una cirugía, por muy pequeña que sea, pues oye, hay que estar seguros de que de verdad el paciente la necesita. Pero ¿qué pasa con implantes? Esto es en dientes, es verdad, en dientes ya se sabe que no es tan importante esa cantidad, sino cómo lo mantiene el paciente desde el punto de vista de salud a largo plazo. Pero en implantes, ¿qué es lo que se sabe? Pues hay controversia, no está claro, y por mucho que reviso la literatura es difícil llegar a una conclusión. Todavía estamos en esa fase que ocurre en otros campos de la odontología y de la medicina, en la que es como que la sociedad científica se va dividiendo, unos son de un grupo, otros de otros, pero no hay algo totalmente claro. En este estudio del año 94 de Wenström evalúan las condiciones periimplantarias alrededor de 171 implantes. Lo voy a hacer de forma muy resumida, pero para que veáis. Al menos durante 5 años, es una evolución bastante interesante. Había 24% de localizaciones sin tejido queratinizado y un 13% de los implantes con menos de 2 milímetros de tejido queratinizado. El 61% de los implantes con tejido vestibular móvil, es decir, eran situaciones que de media no eran las más favorables. Pues no existían diferencias entre localizaciones con o sin una adecuada anchura de tejido queratinizado. Pues en este caso,
pues no se veía que fuera tan importante. Estoy hablando simplemente de con un concepto solo de salud. En el año 2006, Chung publica otro artículo buscando la importancia del tejido queratinizado en 339 implantes de 69 pacientes, con un seguimiento de 3 años. Otra vez es un seguimiento bastante aceptable para ver cómo evoluciona. Implantes con superficie lisa y rugosa, y tampoco encuentra relación entre el tejido queratinizado y la pérdida ósea. En este caso sí que es cierto que el que sean solo 3 años quizá no es mucho, porque eso lo veis vosotros. Cuando colocáis implantes, al principio va todo bien, pero con el paso del tiempo pues las cosas no van tan bien, y normalmente suele ocurrir a partir del tercer año. Cuando la cosa va mal desde el principio, malo. O sea, ya sabemos, por mucho que queramos mirar para otro lado, sabemos que el caso no va a ir bien. Y lo que sí observaron era que en localizaciones posteriores se asoció el tejido queratinizado deficiente con el acúmulo de placa de inflamación. Esta frase la pongo porque es algo muy básico y que tiene relación en cómo se puede cepillar el paciente. Si no hay encía queratinizada, ¿por qué es importante? Sobre todo en implantes. Porque ya veis que cuando, sobre todo en sectores posteriores mandibulares, que colocamos implantes y muchas veces no tenemos encía queratinizada, la encía es un poco móvil. ¿Quiere decir que el caso va a ir mal? No, todos tenemos casos de ese tipo que van bien. Pero también tenemos casos en los que el paciente siempre viene con inflamación, molestias. ¿Y por qué es? Pues porque le cuesta cepillarse, no es porque el paciente no se quiera cepillar. Otra cosa es que venga con mala higiene en toda la boca, eso ya es otro problema. Pero si viene con buena higiene y justo en los implantes siempre le molesta, es porque no se pueden cepillar bien, porque esa encía, esa mucosa, no está preparada para ser cepillada. Bien, me cambio por si os estoy tapando mucho. Una mayor banda de tejido queratinizado podría favorecer la estabilidad de los tejidos duros y blandos. Podría. También podría favorecer el mantenimiento de los implantes a largo plazo, por lo que acabo de decir ahora, porque es mucho más fácil de cepillar. Y también podría favorecer la higiene y la menor posibilidad de recesiones en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que estoy hablando de una suposición. ¿Por qué podría? Porque estas son conclusiones de los artículos que estoy poniendo ahí. Los autores ven esa tendencia, pero no está demostrado científicamente que siempre va a ser así. Pero todos los que estamos aquí seguramente estaremos de acuerdo en que si nos dan a elegir, ¿qué decimos? ¿Cuánta encía queratinizada quieres? Pues cuanta más mejor, y que no se mueva, y que sea cómodo, y que el paciente se cepille bien. Pues sí. Todos estamos de acuerdo, pero la realidad es que no siempre lo conseguimos o no siempre la situación es favorable para conseguirlo. Y este es el último artículo que os voy a comentar, de forma también bastante resumida, porque esta es una revisión sistemática muy actual, ya veis, del 2018, que la lidera Toma, pero me gusta sobre todo porque están dos buenos amigos míos, que son Elena Figuero y Nacho Sanz, sobre todo porque después de leerlo, lo bueno de estas cosas es que los llamas y le dices, bueno, vale, bien, pero cuéntame un poco más, porque las conclusiones no las acabo de entender y ahora os digo. Lo que intentan es revisar la literatura sobre el aumento de tejido blando, ya sea para conseguir volumen o para conseguir tejido queratinizado. Y cómo influye esto en la salud perimplantaria, que al fin y al cabo no es lo más importante, es una de las cosas más importantes junto con, por supuesto, la estética, si estamos hablando de una zona estética. Entonces, como casi siempre ocurre en estas revisiones sistemáticas, empieza pues bien, vamos a buscar literaturas, pues empiezan por 2.800 artículos, pero luego, según los criterios de inclusión, que en este caso, sobre todo estando Elena Figuero, son súper estrictos, se acaba llegando simplemente a 10 artículos de los cuales 6 hablan del grosor de la mucosa y 4 de encía queratinizada. ¿Y qué es lo que observan? Con respecto al aumento del tejido queratinizado, ven que aquel grupo que tiene un aumento de tejido queratinizado tiene menos sangrado al sondaje e índice gingival. Es decir, las encías están menos inflamadas. Menor profundidad de sondaje comparado con otros grupos donde en la perimplantitis se hacía, por ejemplo, una cirugía de reposición apical. En un grupo reposición apical y en otro reposición apical con tejido conectivo para aumentar el grosor. Pues veían que la profundidad de sondaje en el tiempo era menor cuando se hacía ese injerto. Mayor nivel óseo marginal en el paso del tiempo y menor índice de placa. Claro, viendo esto decimos, esto es perfecto, ya está.
Sin embargo, sigues leyendo el artículo y cuando vas un poco a la discusión y conclusiones siempre ponen precaución en la interpretación. Y yo le pregunté a Elena, ¿pero cómo? ¿Por qué precaución? Y me dice, pues porque esa es una tendencia, pero esto es una revisión sistemática en la que tampoco son demasiados artículos y aunque la estadística está ahí, luego la estadística también hay que interpretarla, no solo que salga estadísticamente significativo o no, sino ver de qué volumen, de cuántos artículos estamos hablando. Entonces, aunque existe esa tendencia, que nosotros en la clínica también la vemos, tampoco podemos, digamos, decirlo de una forma muy tajante. Y algo parecido ocurre en aquellos artículos que hablaban del aumento de volumen. En la anterior era de tejido queratinizado. Lo que veían era una ausencia de aumento con el tiempo del sangrado de sondaje, profundidad de sondaje e índice de placa, y una menor pérdida ósea marginal. Situaciones parecidas al otro grupo de estudios. Pero vuelven a decir precaución en la interpretación, por la misma razón. Entonces, sí que está esta tendencia, por supuesto que todos queremos tener volumen y encía queratinizada alrededor de nuestros implantes y tenemos que buscar en qué situaciones de verdad compensa hacer ese tipo de tratamiento y en cuáles no. Ya os voy adelantando algo y lo dejo para el apartado grande que haremos sobre implantes. Si no es muy difícil hacerlo, hacerlo durante la cirugía. Si ya te vas a poner a hacer una cirugía, en este caso que hablaba de perimplantitis, es mucho más difícil la cirugía en sí que coger un injerto y darle un poquito de volumen o ganar encía queratinizada. Bueno, ahora, después de este pequeño repaso, y lo siento muy rápido, pero porque quería recuperar algo de tiempo, vamos a centrarnos en los dientes, ¿vale? Vamos a ir a lo que en realidad a mí más me gusta, aunque me dedico a implantes, pero lo que más me gustan son los dientes. Vamos a centrar un poco el tema en recesiones.